Gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, de los versículos 20 a 23. Entonces, si gustan abrir sus Biblias y abrirlas, por favor. Y ahí déjenla ahí. Ahorita vamos a centrarnos en la introducción de este mensaje, pero ahí tenga la Colosenses capítulo 1, versículos 20 a 23. Colosenses capítulo 1, versículos 20 a 23. Son 4 versículos únicamente, pero son unos de los versículos que profundizan uno de los elementos principales de la salvación. En la palabra de Dios encontramos 6 palabras con las cuales se define la obra de salvación, es decir, el evangelio que ha hecho Jesucristo. Y esas 6 palabras son prácticamente 6 beneficios. La primera palabra es la justificación, y en este caso las personas que han recibido la justificación son justificados, ¿ok? ¿Pero qué es la justificación? Bueno, la justificación hace posible que un pecador que es considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado como justo. Eso es la justificación. La segunda palabra es la redención. El pecador es un esclavo del pecado, como todos lo fuimos, pero mediante la redención, es decir, el precio que pagó Jesucristo con su muerte, esa persona que es esclava del pecado obtiene la libertad totalmente gratuita por haber depositado su fe en Cristo Jesús. Otra de las palabras básicas de la salvación es la palabra perdón, y los beneficiarios somos perdonados. Es decir, un pecador tiene una deuda con Dios a causa de su pecado, y Dios le perdona a todos y cada uno de esos pecados, y esa deuda que tiene el hombre pecador con Dios le es quitada. La siguiente palabra es la adopción. Los cristianos, las personas que han sido rescatadas por Dios, han sido tomados como hijos adoptivos. En este caso sería adoptados, ¿verdad? Todos los cristianos, a causa de nuestro pecado, estábamos hechos lejanos a Dios. Éramos hijos de ira, igual que los demás, dice la Escritura, pero Dios nos adoptó después de haber creído en el evangelio de nuestra salvación, nos adoptó como hijos amados. Y el día de hoy vamos a ver la palabra número 6, que es la reconciliación. Dios nos reconcilió a nosotros que éramos hijos de ira, que éramos esclavos del pecado. Dios se ha reconciliado con nosotros después de que habemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Por lo tanto, somos reconciliados con Dios. Estas 6 palabras son muy importantes. Las tenemos que tener presentes porque estas palabras son el evangelio mismo. En el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo va a lanzar una mirada a la reconciliación. Lo va a explicar de una manera detallada. Son muy pocos versos, pero no importa la cantidad de versículos. Pablo va a enseñarnos lo más importante acerca de la reconciliación. La palabra que nosotros aquí encontramos en este pasaje, que se traduce como reconciliación, quiere decir cambiar o intercambiar. Es decir, la posición que nosotros antes teníamos, por ejemplo, dice la Escritura que Dios estaba enemistado con nosotros. ¿Okay? Cuando somos creyentes, en lugar de que Dios esté enemistado con nosotros, Dios nos ha reconciliado por medio de él. Todos los que estamos aquí hemos experimentado algún tipo de reconciliación. Por ejemplo, los que somos casados, algún día de nuestra vida hemos tenido diferencia con nuestras esposas o con nuestros esposos. Y hemos pasado a lo mejor un tiempo así que, pues a lo mejor de mala conducta, de malas actitudes, a lo mejor la situación provocó que se rompiera la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando las partes se ponen de acuerdo,
se piden perdón mutuamente y vuelven a estar en paz. ¿Qué pasa en esos momentos? Pues la dicha es muy grande. Se recupera la alegría, se recupera el gozo y las cosas vuelven a ser igual o mejor que eran antes del problema. Lo mismo, los que tenemos hijos, creo que aquí muchos de nosotros tenemos hijos. Cuando a uno de nuestros hijos nosotros le encargamos algo encarecidamente y el hijo pues a lo mejor no lo hace, desobedece y hace exactamente lo contrario. Eso crea pues una separación. El hijo por una parte te desobedeció, a lo mejor tú te molestaste tanto y empieza a haber una enemistad, empieza a haber diferencias. Y cuando se llega a ese momento de la reconciliación, pues la verdad de las cosas es que se te olvida, ¿no? La falta, porque tienes el amor de Dios que cubre multitud de pecados y obviamente esa relación vuelve a restablecerse. Antes de que los cristianos entregásemos nuestra vida a Cristo Jesús, Dios nos veía igual que a todos los seres humanos del planeta. Nos veía como enemigos de Él. No porque Dios sea malo, no porque Dios tenga un corazón duro, sino porque nosotros somos pecadores. Y Dios, al ser totalmente santo, Él no puede convivir con el pecado. Y hoy vamos a estudiar todo lo que hizo Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, con tal de que nosotros fuésemos reconciliados con Él. ¿Okay? Ahora sí, vamos a leer nuestro pasaje, que es Colosenses capítulo 1, versículos 20 a 23. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En estos 4 versículos, nosotros vamos a encontrar 4 aspectos de la reconciliación entre Dios y los hombres que solamente se pudo dar por Jesucristo. Solamente eso, reconciliados con Dios. Ese es el título de este mensaje. El primer punto que nosotros tenemos que desarrollar es que nosotros entendamos claramente esta palabra. Esta palabra reconciliar, que hace rato creo que todos la hemos experimentado, reconciliar. Fíjense que la palabra que aquí se traduce como reconciliar es una palabra diferente a la que nosotros utilizamos en español. La palabra que aquí se traduce como reconciliar en estos versículos, y bueno, aquí les quisiera dar una nota para todos ustedes. Por ejemplo, en estos 4 versículos, cuando nosotros queremos saber cuál es el tema de un pasaje, después de leerlo varias veces, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay palabras que se repiten varias veces. En estos 4 versículos, la palabra reconciliados o reconciliación aparece 2 veces. Eso nos da una indicación de que ese es el tema del pasaje. Entonces, esta palabra que aquí se traduce como reconciliar, no es solamente como nosotros la conocemos, como los ejemplos que yo les puse hace un rato, sino esta palabra tiene un énfasis, tiene un significado mucho más fuerte. Quiere decir que Dios te ha reconciliado con Él de una manera plena, total, cabal. Es decir, a esa reconciliación que hace Dios contigo no le falta absolutamente nada. ¿Ok? Nosotros aquí en la tierra a veces nos reconciliamos, pero ¿a poco no a veces nos quedamos con esa cosquillita por ahí, verdad? Porque no alcanzamos a perdonar plena y completamente como Dios lo hace. Y nos quedamos, bueno, pues sí me voy a reconciliar, te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y pensamos en nuestra mente, pero esto, pero el otro. En cambio, la reconciliación que Dios hace con nosotros es una reconciliación plena, total y cabal.
que va mucho más allá de las reconciliaciones que nosotros podemos experimentar aquí en la tierra entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, somos personas caídas, pero Dios no. Dios es totalmente santo, totalmente justo y por ello nos puede reconciliar de una manera plena, cabal o perfecta. Ahora, el primer punto de este mensaje está en los versículos 20 al 21 y dice, y por medio de él, es decir, ¿quién es ese él? Bueno, nosotros tenemos que regresar unos versículos, ¿verdad? Atrás, ese él es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliados. La finalidad última que en el plan de Dios consistió en reconciliar a todos los seres humanos que han creído, depositado su fe, su confianza en Cristo Jesús, precisamente por medio de él, reconciliarlos a ellos para con Dios. Cuando Dios culminó su creación, él dijo que lo que había hecho era bueno. Si ustedes se acuerdan, Génesis 1:31, y Dios creó las cosas y al final de que creaba las cosas en los 6 días, Dios al final de cada día, ¿qué decía? Y vio Dios que eso era bueno. La palabra bueno ahí quiere decir que era perfecto, que no tenía error, algo que había hecho Dios de una manera pues perfecta. Eso es lo que quiere Dios. Sin embargo, después de algún tiempo, y obviamente no se sabe cuánto tiempo estuvo Adán y Eva viviendo en el paraíso, viviendo en un estado perfecto de comunión con Dios sin haber pecado, pero después de que ellos pecaron, y lo cual tenemos allá en Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva, pues ese pecado que ellos cometieron, esa desobediencia, no solo les afectó a ellos, sino también le afectó a toda la humanidad, a todos nosotros. De hecho, nosotros, después de Adán y Eva, heredamos una antigua naturaleza, una naturaleza pecaminosa, heredamos ese primer Adán y somos pecadores. Y aunque seamos pequeños, pues ya tenemos una corrupción, ¿ok? Ya tenemos esa corrupción. No, es algo que no necesitamos aprender. Ya tenemos desde que nacemos esa corrupción. Ahora, con el pecado de Adán y Eva, y aquí pongan mucha atención, queridos hermanos, no solamente los seres humanos fuimos afectados, también la naturaleza fue afectada. Y cuando digo naturaleza me refiero a todo el universo. Todo el universo fue afectado por el pecado de Adán y Eva, y todo el universo es afectado por tu pecado y mi pecado. A veces nosotros, cuando ignoramos la Escritura, pensamos que cuando yo peco, digo, ay, bueno, pues yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y yo peco, y nada más yo me hago daño solito. Error. Cuando tú estás pecando, estás afectando toda la naturaleza. Estás afectando la comunión primero contigo, con Dios. Estás afectando tu comunión contra tu semejante, con el que tú pecaste. Si eres a lo mejor hijo, estás afectando la relación con tus padres, con tus hermanos. Si eres esposo, estás afectando la relación con tu esposa, con tus hijos. En fin, el pecado de todos nosotros, así como el pecado de Adán y Eva, afectó toda su naturaleza, toda su descendencia y afectó al universo. La creación, como Dios la hizo, fue perfecta, pero la naturaleza fue afectada con el pecado de Adán y Eva y con el pecado de toda la humanidad. El clima perfecto, dicen los estudiosos de las ciencias ambientales, son 26 grados centígrados. Ese es el clima perfecto. Alguien puede andar con un short, con una playerita, y ese clima no sientes ni frío ni calor. Estás a todas. Difícilmente te enfermarás de gripe, de tos o cualquier cosa, enfermedad de vías respiratorias. Ese clima lo tienen casi fijo algunos países, como Costa Rica. Y algunas otras zonas de México tienen un clima ideal, un clima perfecto. Yo no sé cuál era la temperatura que tenían en el huerto del Edén, pero tenían la temperatura ideal. Adán y Eva andaban desnudos y no tenían ni frío ni calor. No había contaminación. No tenían que utilizar protector solar, ¿verdad? No les daban los rayos UV, no iban a tener cáncer de piel. Comían cosas orgánicas, sin químicos, sin pesticidas.
Los animales que había ahí no les hacían daño, ¿sí? Ni la serpiente, ni los lobos, nada les hacía daño. Estaban a todo dar. Todo eso fue afectado por el pecado. Y lo que está diciendo Pablo en este primer versículo, el 20, es que por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo. Dios va a reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Sí? Recordemos que las consecuencias del primer pecado de Adán y Eva trajeron juicios. Y los juicios de Dios abarcaron no solo a Adán y Eva, ¿verdad? Adán tuvo que decirle, y ahora tú, para poder comer, vas a tener que trabajar y vas a tener que ganarte tu pan con el sudor del que está enfrente. ¿Así le dijo? No, ¿verdad? Con el tuyo. Vas a tener que trabajar para ganarte. Y tú, Eva, entre otras cosas, cuando tengas hijos, vas a tener dolores. Imagínense lo que hubiera sido para la mujer, ¿sí? Que hubiera tenido todos sus hijos sin dolor alguno, sin que nunca hubieran tenido un malestar, sin que no les doliera la cintura, la cadera, ni nada, ni que tuvieran ascos, ni vómitos, ni nada de sus embarazos. Hubiera sido un mundo perfecto. Pero todo eso fue consecuencia del pecado. A la naturaleza, a los animales representados en la serpiente, también los maldijo. La tierra también fue maldecida. Entonces todo el universo, la tierra, fue llevada a menos a causa del pecado. Fíjense cómo afectó el pecado de Adán y Eva. Pero gracias a Jesucristo, todo eso Dios lo va a reconciliar contigo, dice aquí, haciendo la paz mediante la cruz. Sabemos nosotros que este mundo hoy en día está bajo el poder del maligno. ¿A poco no? Eso es lo que dice la Escritura. El maligno, ¿okay? Es quien controla. Un día de la vida, Dios va a restaurar todas las cosas, así como ha restaurado nuestra comunión con Él, y ahora nosotros hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Dios va a reconciliar la naturaleza. ¿Okay? Dios la va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Pablo escribe en Romanos 8:21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Dios y la creación van a ser reconciliados. ¿Okay? ¿Eso va a ocurrir? ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo y establezca aquí, bueno, antes de establecer aquí su reino milenial, va a ser una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, ríos nuevos, árboles nuevos, todo va a ser absolutamente nuevo. Y los creyentes, ahí vamos a estar con Jesucristo. Primero durante un periodo de 1000 años y después por toda la eternidad. Y todo eso fue mediante el sacrificio que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Ahora, cuando la gente escucha este tipo de cosas, dice, bueno, pues si eso va a ser Dios, Dios va a arreglar todo esto y va a ser un nuevo cielo, unas nuevas tierras, nuevas plantas, nuevo todo. Entonces, ¿para qué cuido los recursos? Déjenme decirles que aunque Dios vaya a hacer todo eso, nosotros somos seres responsables delante de Dios. Y tenemos que cuidar los recursos. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar de no tirar basura, tenemos que cuidar de no talar árboles a diestra y siniestra. Tenemos que hacer muchas de las cosas, aunque sabemos que Dios todo eso lo va a restaurar. Pero nosotros somos seres responsables de Dios. Tenemos que cuidar, porque nosotros, así como Adán, somos administradores de este planeta. ¿Sí? Tenemos que cuidar, aunque sepamos nosotros que Dios va a restaurar todo, absolutamente todo. Pablo, si ustedes recuerdan, una de las razones que orillaron a Pablo, inspirado por Dios, para escribir esta epístola fue que en la iglesia de Colosas, pues había infiltraciones. Estaba el pensamiento, la falsa llamada ciencia de las filosofías griegas, que pensaban que lo bueno era lo espiritual y lo malo era lo material.
Entonces Pablo, con esta afirmación que hace en este versículo 20, está también atacando uno de los argumentos que pensaban, ¿verdad? Algunos de los cristianos que se estaban dejando influir, porque si Jesucristo va a restaurar todo este mundo material, por lo tanto este mundo material, pues evidentemente no tiene algo de bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. ¿Me explico? Porque Dios, lo leímos en Génesis. Bueno, Génesis lo dice, y vio Dios que era bueno, ¿ok? Entonces, de esta manera, Pablo está refutando uno de los argumentos que pensaban. A su vez también, Pablo, con este mismo versículo, está refutando lo que decían las personas influenciados por la filosofía griega. ¿Y qué es lo que ellos decían? Bueno, lo que ellos decían es que Jesús era una emanación de Dios, algo que brotaba de Dios, pero que Jesucristo pues no era realmente un ser de carne y hueso, que era como una especie de holograma, ¿sí? Pero que él realmente nunca tuvo carne, nunca tuvo hueso, nunca tuvo sangre, que era un holograma. Entonces dividían, ¿verdad? Eso se conoce como docetismo. Pero no, el Señor Jesucristo sí vino realmente en carne y hueso. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces Pablo, con esta afirmación del versículo 21, está atacando ese falso dualismo de los herejes, ¿verdad? Que se estaban infiltrando ahí en la iglesia de Colosas y que y que basaban todos sus conocimientos en falsas creencias, ¿ok? Decían, si Dios es bueno, pues Él no pudo crear este mundo material, porque todo lo material es malo. ¿Ok? Eso es lo que ellos pensaban. Ahora, aunque por medio del sacrificio de Cristo, Dios hizo posible la salvación para todo el mundo, no todas las personas van a alcanzar la salvación y no todas las personas van a ser reconciliadas por Él. ¿Será por la culpa de Dios? No. ¿Será porque los hombres amamos más las tinieblas que la luz? Eso es lo que dice la Escritura, allá en el Evangelio de Juan capítulo 3, de los versículos 17 al 20, ¿ok? La luz vino al mundo, pero el mundo ¿qué? Aborreció la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Descubiertas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, ¿ok? Entonces, el problema del hombre y de la gran mayoría de las personas no es que ignoren quién es Jesucristo o no es que ignoren lo que hizo Jesucristo. Yo cuando predico el Evangelio y le pregunto a la gente, porque es parte del Evangelio, le pregunto quién es Jesucristo, la gran mayoría de las personas me dicen, todos saben. Ah, pues es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pues murió por ti. ¿Y tú crees en Él? Ah, pues sí creo. ¿Pero qué crees de Él? Ah, bueno, pues que fue un maestro que nos vino a enseñar a cómo vivir, a cómo morir, etcétera. Y pues yo los tengo que corregir, ¿verdad? La gran mayoría de personas, por lo menos aquí en las grandes ciudades de nuestro país, no es que ignoren el Evangelio, no es que ignoren a Jesucristo. El problema es que no quieren venir a Jesucristo porque aman más su pecado, porque están contentos con el tipo de vida que ellos tienen, porque están contentos, ¿verdad? Ganando lo que ganan o haciendo lo que hacen o teniendo las relaciones que quieran tener y no quieren venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque se ama más al pecado, al mundo, que lo que hizo Jesucristo. Esa es la verdadera razón por la cual muchas de las personas rechazan el Evangelio. No es por ignorancia, como puede ser en pueblos donde nunca han escuchado a Jesucristo, sino es porque se ama más al pecado que a Dios. En el versículo 21 dice que, bueno, en el 20 me regreso tantito, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 20, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora han sido reconciliados. ¿Okay? La palabra que aquí se traduce como enemigos, también se puede traducir como aborrecible. Hay personas que tienen cierta condición o por su propia vida hacen
cosas, cometen pecados, que eso les lleva a que sean aborrecibles, es decir, que fácilmente la gente los va a odiar, que fácilmente la gente les va a hacer cosas a ellos, ¿verdad? Pues esa palabra aplica para todos los seres humanos que no han sido perdonados por Jesucristo. Y esa era la palabra que para Dios aplicaban para nosotros. Y éramos aborrecibles también, hijos de ira, igual que los demás. ¿Por qué? Por el pecado que cada uno de nosotros cometía. Y solamente mediante el sacrificio de Cristo Jesús es que Dios nos ha podido reconciliar. Solamente por el sacrificio que hizo Cristo Jesús, Dios nos pudo reconciliar con Él. De otra manera, nosotros estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Otra palabra que aquí se menciona es extraños. Éramos extraños y enemigos. Esta palabra quiere decir que nosotros estábamos separados, aislados de Dios. Ahora nosotros estamos cerca de Dios. Ahora nosotros estamos en comunión con Dios. Ahora nosotros estamos dentro de la familia de Dios. El cambio es radical. Es un cambio de 180 grados. Y a veces nosotros como cristianos no valoramos esto, de que antes éramos enemigos de Jesucristo. Ahora somos sus hermanos por adopción. Jesucristo, así como Dios nos ha adoptado como sus hijos, el Señor Jesús nos ha adoptado como sus hermanos. Y a veces se nos olvida eso, que en este mundo, en verdad a quien estamos representando es a Dios y a nuestro hermano, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, nuestra visión debería de cambiar un poco, o mejor dicho, un mucho. Por ejemplo, desde la perspectiva de Dios, Él al ser totalmente santo, esa santidad hace que Dios tenga un odio hacia el pecado. Dios odia al pecado, pero no solamente odia al pecado, odia también al pecador que está cometiendo esos pecados. Pero al mismo tiempo, ese pecado que cometemos los seres humanos provoca la ira de Dios. Por eso es que antes de ser cristianos éramos hijos de ira, ¿verdad? Dice la Escritura, igual que los demás. Pero ahora cuando ya somos nosotros reconciliados con Dios, ahora somos hijos amados de Dios, ya la cosa cambió totalmente diferente. Dios, ¿por qué odia el pecado? Porque Dios, antes que nadie, es totalmente santo, totalmente justo y totalmente puro, y sabe todo lo que el pecado trajo para cambiar la condición de Adán y Eva, que fueron la corona de la creación. Adán y Eva, Dios los hizo igual que a nosotros como seres morales, es decir, semejantes a Dios, porque tenemos un intelecto, es decir, una inteligencia, voluntad y sentimientos igual que Dios. Y esos seres humanos decidieron desobedecer a Dios. Y obviamente todo ese pecado trajo la consecuencia de una separación de Dios, y todo lo que yo ya les platiqué, todo el universo fue afectado por el pecado que cometió Adán y Eva. Y por el pecado que cometemos tú y yo también. Entonces Jehová Dios es el Dios verdadero, vivo y eterno. Y obviamente Él no puede tener comunión con el pecado. La reconciliación entre Dios y el hombre sería imposible si primeramente la ira de Dios no fuera aplacada. Y solamente hay una forma en la cual se pudo aplacar la ira de Dios. Y esa forma es la sangre de Jesucristo. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tuvo que ser necesario que el Señor Jesucristo muriera y que esa muerte fuera de una manera violenta, como la muerte que Él vivió, como la muerte que Él sufrió, para que la ira de Dios pudiera aplacarse y de esa manera Dios nos pudiera perdonar a ti y a mí. Cuando la palabra habla de que la sangre de Cristo fue necesaria, estamos hablando de una figura de lenguaje. No quiere decir que solamente la sangre de Cristo,
sino aún su propio cuerpo, aún su propia vida. Entonces, esa figura del lenguaje se llama sinécdoque, es decir, cuando tú tomas una parte por el todo. ¿Okay? En este caso, cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo trae remisión de pecados o perdón de pecados, no quiere decir que nada más la sangre, sino estás tomando la sangre como la parte de todo Jesucristo, o sea, de su sangre, de su cuerpo, de sus huesos, de su vida completo. Entonces, cuando tomas un elemento del cuerpo de Jesucristo, que fue su sangre, para representar todo el sacrificio de Cristo Jesús, eso se llama sinécdoque, es una figura de lenguaje, ¿ok? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí este versículo, que fue la sangre de Jesucristo la que limpió, la que hizo posible que la ira de Dios se pudiese aplacar para que Dios nos pudiese perdonar a todos y cada uno de nosotros. Ahora, nosotros los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que la sangre de Jesús fue el precio más caro que se pudo pagar por cualquier cosa en todo el universo. Salud. Es el precio más caro que se pudo pagar. No existe nada más valioso que la sangre del Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Nada más valioso. Ni los seres humanos, ni los animales, ni los planetas, ni todo este sistema solar, ni todas las galaxias que haya. Nada, absolutamente nada de lo que existe en este universo vale más que la sangre vertida por el Señor Jesucristo para la salvación tuya y mía y para la salvación de todo el universo. Eso es lo más valioso que puede haber. No hay nada más valioso. Aunque para nosotros la sangre, creer en Jesucristo y la salvación es gratuita, depositando nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, a pesar de que para los seres humanos es gratuita, a Dios le costó lo más caro que puede haber. La sangre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo particularmente. Jesucristo no murió víctima, ¿verdad? Como dicen algunas personas que no conocen el Evangelio. Jesucristo no fue una víctima, hermanos. Jesucristo entregó su vida voluntariamente y Él dijo, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. ¿Y a qué se refería? ¿A que Él iba a resucitar? Él murió violentamente, pero fue una muerte voluntaria, Él lo quiso. El Señor Jesucristo no fue una víctima. Él fue voluntariamente a la cruz porque sabía que esa era la única forma en la cual la ira de Dios se podía aplacar y gracias a ese sacrificio Dios podía reconciliar a toda la humanidad que confiase y creyere en Él con el Padre. Por eso entregó Jesucristo su vida. Y fue de una manera violenta, fue de una manera terrible. Nosotros aquí en la tierra a veces aplicamos mal el conocimiento de la sangre de Cristo. Y a veces decimos cosas como esta. Cuando alguien va a ir a algún lugar o va a salir, hijo, que te vaya bien, que la sangre de Cristo te cubra. Estamos aplicando mal. O cuando en tu casa hay ruidos, ¿verdad? Ahí, y dices, bueno, a lo mejor hay un demonio o algo, que la sangre de Cristo cubra esta casa. Estamos aplicando mal la palabra. La sangre de Cristo es algo simbólico. Fue una realidad, fue un hecho, pero nosotros no podemos utilizar la sangre de Cristo para todo. Ni para que Dios nos proteja, ni para que te libre, ¿verdad? De cosas, de manifestaciones del enemigo, cosas así, no. Para eso está ahora la provisión de Dios. Dios es el que nos cuida. Dios manda, todos tenemos un ángel. Sí existe el ángel de la guarda, hermanos. Y todos nosotros tenemos un ángel enviado por Dios que nos está cuidando todo el tiempo. Dios mismo nos está cuidando. Entonces no tenemos que utilizar malamente, decir la sangre de Cristo para todo. Casi, hoy se descompuso mi refrigerador, que la sangre de Cristo lo cubra y se componga. No, hermanos. ¿Sí? No, no es así. Tenemos que ser conocedores de la palabra. Y tenemos que saber que el simple hecho de mencionar el nombre de Dios, la sangre de Cristo, implica que estamos mencionando su persona. Ahora, Jesús soportó toda la ira de Dios en la cruz porque Él sabía que era la única manera en la cual Dios iba a poder reconciliar consigo a todo creyente en Él.
Esa fue la razón. En Efesios capítulo 2, versículo 16, vayan conmigo. Dios nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 16. ¿Ya llegaron ahí? Efesios 2:16, y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios está enemistado con el pecador, no un segundo, no un minuto, no un día, no un año. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todos los días que una persona no entrega su vida a Cristo Jesús, Dios está enemistado con esa persona. Hasta el momento que esa persona entiende el evangelio, se arrepiente, le pide perdón a Dios, ahora sí, Dios lo toma, lo adopta, ¿verdad? Todo lo que ya vimos, las 6 verdades del evangelio, y entre ellas Dios se reconcilia. Y dice, lo pone Jesucristo en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. La iglesia. Aquí. Y Jesucristo acabó con esa enemistad. Con esa enemistad que Dios tenía con nosotros, con todos los seres humanos pecadores, por su ira santa, por su justicia, por su santidad, porque Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, además del plan de la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Jesucristo, ahora vamos a ver los medios que Dios utilizó para que se hiciera posible esa reconciliación. ¿Cuáles son los medios? Ya les mencioné uno de ellos. Versículo 20, la parte B, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Y el versículo 22, la parte A, en su cuerpo de carne mediante su muerte. Hermanos, aquí tenemos los dos elementos que utilizó Dios para poder reconciliarnos con Él. Primero dice aquí, la sangre de su cruz, la sangre de Cristo. Y luego, en el versículo 22, en la parte de A, y dice, en su cuerpo de carne mediante su muerte. Fueron necesarios estos dos elementos, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Si solamente hubiera sido necesario la sangre de Cristo Jesús, bueno, pues a lo mejor Él se hubiera podido sacar un poquito de sangre, rociarla, ¿no? Y listo, no tenía que sufrir. ¿Pero qué creen? No es así. Porque el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto apunta a todo el sistema de sacrificios que Dios estableció en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que los pecados del pueblo de Israel pudiesen ser cubiertos, se necesitaba la muerte de alguien. Y ese alguien era un cordero. ¿Sí? Perfecto, sin defecto, que no estuviera enfermo, que no tuviera una piernita quebrada, que no estuviera manchado. Tenía que ser perfecto. Y si la gente no tenía dinero para comprarse un cordero para el sacrificio, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, utilizar palominos. Y si no tenían dinero tampoco para eso, bueno, podrían comprar, ¿verdad? Algo así, el equivalente a unos 2 litros de harina. Bueno, el recipiente meter 2 litros de harina y hacían las efas, ¿ah? Y eso también era un sacrificio válido, porque había sacrificios para todos. Si una persona no tenía el dinero para comprar un cordero, podía tener para una palomina o podía tener para harina. Entonces, para que así es el sacrificio, se presentaba y el pecado de las personas quedaba cubierto. Y así estuvo, haciéndose sacrificios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo murió voluntariamente en la cruz, y ese fue el sacrificio perfecto. Todos los demás sacrificios eran una sombra, eran un tipo del gran sacrificio que iba a hacer Jesucristo al morir en la cruz. Y con ello ya no fue necesario que se hicieran más sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio único. Dios mismo en su cuerpo de carne, muriendo en una cruz de manera voluntaria para salvar a todos los pecadores que confiemos en Él. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios, en el que creemos, en el que nunca, nunca, nunca se nos tiene que olvidar lo que hizo por nosotros.
Por eso es que la Santa Cena es algo fundamental que se tiene que hacer en todas las iglesias cristianas, para que estemos ahí recordándole a todas las personas el sacrificio que hizo Cristo Jesús, porque por medio de ese sacrificio nos reconcilió con Dios, y no solamente a nosotros, sino también va a reconciliar a todo este universo, a todo este mundo. El sacrificio de Cristo Jesús tiene un impacto universal, no solamente para los hombres, sino para todo el universo. Es la muestra más grande de amor que este universo ha conocido y va a conocer: el sacrificio de Cristo Jesús. La pregunta para ti y para mí en esta mañana sería: ¿y cuánto vale? ¿Cuánto estimas ese sacrificio que hizo Dios? ¿Cuánto estimas este sacrificio? Hay cristianos que desafortunadamente pisotean con su vida el sacrificio de Cristo Jesús. Con nuestro testimonio podemos decir con nuestra boca palabras, pero con nuestras actitudes o con nuestra vida estamos menospreciando lo que hizo Jesucristo. Hermanos, esto no debe de ser así. Los medios de la reconciliación, que es su sangre vertida en la cruz y su carne que fue lacerada, las aproximadamente 3 horas y media que estuvo el cuerpo del Señor Jesucristo en una cruz. Y en esas 3 horas y media dice la Escritura que el cielo, ¿verdad?, se nubló, siendo prácticamente las 3 de la tarde, tembló. Dios estuvo descargando todos los pecados, todos y cada uno de los pecados de la humanidad en el cuerpo de Cristo Jesús, para que se pudiera llevar a cabo este sacrificio perfecto. Jesucristo, ¿verdad?, dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue una víctima. Jesús entregó su vida de una manera voluntaria. ¿Ok? A eso vino. Para eso se preparó los miles de años desde la eternidad pasada. Para eso se preparó, para llegar a ese momento perfecto de estar en la cruz. El derramamiento de la sangre de Jesucristo fue la manifestación visible de su gran amor, de su gran sacrificio. Las Escrituras reiteradamente mencionan la sangre de Jesucristo, el derramamiento de la sangre. Y eso nos debe de apuntar única y exclusivamente ahora a todos los cristianos de esta era, después de ese evento, a la persona de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, la salvación no se hubiera podido efectuar. En este caso, su cuerpo, su sangre y su vida, todo junto, fue el pago perfecto para que Dios pudiese salvar no solamente a los seres humanos, sino también a este universo que un día de la vida Dios va a restaurar. Además de la reconciliación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo y los medios que Dios utilizó, su cuerpo, su sangre y toda su vida, para llevar a cabo la reconciliación, Dios tuvo un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Versículo 22, la parte B. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito final que Dios tiene para reconciliar consigo a todos los seres humanos pecadores es que una vez que todos esos seres humanos pecadores reconozcan y entreguen su vida a Cristo Jesús, Dios los ha hecho santos. Santos quiere decir apartados del mundo, apartados del pecado, pero con una gran diferencia: reservados para Dios. Reservados para servir a Dios.
En la primera parte de la definición de santos, ninguno tenemos problema. Todos lo decimos, ¿ah? Ya soy santo porque así lo dice la Escritura. Ya estoy separado del mundo. ¿Okay? Pero la segunda parte de la definición es la que olvidamos. Pero debo de estar dedicado al servicio de Dios. Y a veces nosotros no estamos dedicados al servicio de Dios. A veces estamos dedicados al servicio de nuestro trabajo, estamos dedicados al servicio de nuestra casa, estamos dedicados al servicio de lo que tú quieras, menos al servicio de Dios. Entonces la definición de santo ya no se completó en nosotros. Pero eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos separó, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Okay? Recordemos, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Segunda de Corintios 5, 21. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, el que Dios nos haya salvado, el que Dios nos haya redimido, el que Dios nos haya reconciliado, es para que pudiésemos estar en su presencia. Dios no puede tener comunión con nada que sea pecado. Por eso es que tuvo que morir Jesucristo por nosotros, para que Dios nos hiciera santos. Y ahora sí, para que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Y eso es precisamente el propósito que Dios tuvo para nosotros, para reconciliarnos, que nosotros fuéramos santos y sin mancha. Hermanos, la santificación, lo más sencillo que nosotros la podemos entender es de la siguiente manera. Cuando Dios nos salvó, Dios nos justificó, es decir, nos imputó a nosotros la vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo. Una vida que tú y yo no vivimos. Pero la vida perfecta que vivió Jesucristo nos la pone Dios a nuestra cuenta. Y eso se llama justificación. Pero Dios también nos declara santos en el momento de nuestra conversión. Y para Dios, para que nosotros entendamos la manera más sencilla de la santificación, es de la siguiente manera. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, para Dios es como si nuestra alma ya estuviera en el cielo. Es como si nosotros ya no hubiéramos pecado nunca. Es como si nosotros ya estuviéramos allá con nuestra aureola así grandota, nuestras alas, ¿verdad? Y no pecásemos más. ¿Porque nosotros somos de esa manera? No. Que Jesucristo compró nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación y también compró con su sacrificio nuestra santidad. Y lo que Dios quiere es que nosotros aquí en la tierra lo representemos de la manera que mejor podamos, que es lo que Pablo va a enseñar en los siguientes versículos. Finalmente, además de conocer el plan de la reconciliación de Dios y entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo, que Dios utilizó como medios para esa reconciliación, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, y que también nos dio a conocer Dios su propósito, que es el que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios también tiene para nosotros un trabajo, un llamado. La evidencia de que realmente somos cristianos, la evidencia de que realmente somos personas reconciliadas con Dios. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las verdades más serias que presenta la Biblia para todos aquellos que decimos ser cristianos es permanecer en el Señor Jesucristo. Esa doctrina se conoce comúnmente como la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras muy sencillas, que una persona que es un verdadero cristiano es una persona que va a permanecer toda la vida siguiendo al Señor Jesucristo. Toda la vida. No importa que vengan problemas, no importa que vengan pruebas, no importa que la gente se enferme, no importa que se burlen de ti, que te digan aleluya y que te digan lo que te digan. Siempre esa persona va a seguir fiel
al camino de Jesús. Eso se conoce como la perseverancia de los santos. Y es lo que dice Pablo aquí, inspirado por Dios. Si has sido una persona reconciliada por medio del sacrificio de Cristo Jesús, tú vas a estar fundado, ¿sí? Es decir, vas a tener los cimientos sólidos del Evangelio y firmes en la fe, y no te vas a mover del Evangelio, ¿sí? A pesar de todo lo que acabo de mencionar, a pesar de todo lo que te pueda ocurrir. Y Pablo dice que si tú has hecho eso, has creído y entendido el Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio. Era predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Pero qué crees? Que tú y yo también tenemos exactamente el mismo ministerio. Tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas. Ese es el trabajo. Hace unos días se dio un anuncio que la gran compañía de autos Tesla va a abrir su planta allá en Nuevo León. ¿Sí? ¿Vieron esa noticia? ¿Lo oyeron? Y hay personas que se están postulando, que ya están mandando sus currículos para trabajar en una de las empresas del hombre más rico del mundo, ¿no? Yo no sé a cuántos puedan aceptar, ¿no? Seguramente va a ser muy restringido. El Señor Jesucristo te ha comisionado a ti para ser su ministro. La palabra que aquí se traduce como ministro es la palabra esclavo. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo le dice. ¿Y qué es lo que te dice Dios a ti? Que al igual que Pablo, tienes un trabajo: predicar el Evangelio a toda la creación, a todas las personas. Ese es tu trabajo. Yo no sé cuántos el día de hoy decidan mandarme aquí y decirme: pastor, yo quiero trabajar, ¿verdad? Quiero hacer lo que Dios me manda. Quiero ser un esclavo, un siervo de Jesucristo y predicar el Evangelio. Porque nosotros tenemos un ministerio que se llama evangelismo. Y ahí está ese trabajo. Yo espero que muchos de los que estamos aquí estemos predicando el Evangelio. Y yo también espero que muchos de aquí vayamos con nuestro hermano Jonathan, que él es el encargado de este ministerio, y nos apuntemos a decir: hermano, aquí estoy. Quiero hacer lo que la Biblia dice. Quiero cumplir la comisión a la cual Dios me ha llamado, que es hacer su embajador. Quiero ser un reconciliador. Porque esa es la otra cosa que tenemos que hacer. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos contribuyendo humanamente con nuestras limitadas palabras, con nuestro limitado esfuerzo, a que una persona, un pecador, se reconcilie eternamente y para siempre con Dios. Así como tú has sido reconciliado con Dios. Si en verdad somos cristianos, tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dicta en su palabra. Y así como Pablo, tú y yo hemos sido nombrados por Dios, comisionados por Dios para predicar el Evangelio, para que la gente conozca de que sí existe la verdadera reconciliación. No importa cuán pecadores puedan ser las personas. La salvación de Dios está disponible para todas esas personas. Nuestra misión es suplicar a las personas que se reconcilien con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tristemente, pues eso es lo que normalmente olvidamos los cristianos de estar haciendo día con día. Pero nunca es tarde. Si tú has dejado pasar los días, los meses, los años sin predicar el Evangelio,
pues Dios quiere que tú lo empieces a hacer a partir del día de hoy. Que ese gran beneficio que del cual tú has sido beneficiario, de haber sido reconciliado con Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús, te haga ser obediente y prediques el Evangelio. Hermanos, hermanas, la causa de Cristo necesita predicadores del Evangelio. Y tú y yo tenemos ese llamado. Predicar el Evangelio no es solamente para misioneros. Yo les diría algo. Hermanos, todos debemos ser misioneros. Todos tenemos que ser misioneros. La misión es exactamente la misma. Predicar el Evangelio a toda criatura. Oremos. Dios, no tenemos palabras con que agradecerte, Señor, el gran sacrificio que hizo Jesucristo al morir en la cruz, al entregar su vida de una manera voluntaria, para que tú nos pudieses reconciliar contigo mismo. Él con su muerte, con su sangre, con su vida, con su cuerpo lacerado, fue lo único que pudo aplacar la ira que tú tienes contra todos y cada uno de nosotros y contra todo el mundo pecador, a causa precisamente de todos los pecados, las iniquidades que cometemos día con día. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque somos beneficiarios, Señor, de tu obra en nosotros. Gracias por la salvación. Y te suplicamos que nos perdones si hemos perdido el tiempo, si hemos dejado pasar nuestra vida sin predicar tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos has dejado hacer? Que tú quieres, Señor, no quieres, tu voluntad es que cada uno de nosotros sea un ministro, un siervo, un esclavo, Señor, tuyo, y predique tu evangelio a las personas que nos rodean. Perdónanos, Señor, si hemos sido omisos ante este gran llamado que tú nos has hecho. Perdónanos, por favor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca para obedecerte y predicar tu palabra a tiempo y fuera de él. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.